Si vas en la calle y hay algún conductor que comete alguna infracción o que parece estar distraído, enseguida las personas dicen, seguro que quien maneja es una mujer. No seas amargado, es solo un meme, pero está ahí la violencia simbólica, un meme racista, un meme misógino, pero que uno lo deja pasar porque, bueno, para no ser tú la amargada, ¿no? No se trata de ser inclusivos en una fecha específica, no se trata de hacerlo por una cuestión de cumplir con determinada política editorial. Tiene que ser algo que entre coherentemente a la agenda mediática, a los contenidos, pero también al discurso de cada uno de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como las mujeres al fogón, los hombres no lloran, pareces una niña, o cuando a una niña aplicada se le dice mandona, pero a un niño con la misma actitud se le llama líder? Son expresiones que, al repetirse, parecen inofensivas, pero en realidad refuerzan estereotipos, jerarquías y dobles estándares de género. Otras, más abiertamente sexistas y discriminatorias, llegan a marcar, silenciar y excluir. Lo cierto es que las palabras nunca son neutras. Transmiten valores, legitiman roles, refuerzan normas sociales y muchas veces justifican desigualdades. Porque el lenguaje es poder, poder para perpetuar prejuicios, pero también poder para transformar realidades. Hoy en La Nota hablamos de ese poder, del lenguaje que usamos a diario y que puede convertirse en una herramienta de exclusión o, por el contrario, en un camino hacia la inclusión. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. El lenguaje es memoria colectiva. En él se guardan tradiciones, costumbres y formas de pensar que pasan de una generación a otra. Pero junto con los saberes y la cultura, también se transmiten prejuicios, estereotipos y patrones de discriminación. Una palabra, un dicho o una broma aparentemente inocentes pueden sostener estructuras de poder que ya existían antes de nosotras y nosotros, y que continúan vigentes porque se repiten en lo cotidiano. Por eso, comprender el lenguaje como parte de nuestra herencia cultural implica reconocer que no es estático, que puede y debe transformarse. Nombrar de otra manera es también abrir espacio a realidades diversas y más justas. Para reflexionar sobre cómo un uso consciente de las palabras puede transformar percepciones y abrir caminos hacia la inclusión, dialogamos con la filóloga Teresa de Jesús Fernández. El lenguaje es fundamental para no solo expresar lo que pensamos, sino sobre todo para matizar las cosas que queremos decir y buscar un significado real o incierto, depende de cómo queramos usarlo. Es preocupante, por ejemplo, que muchas veces utilizamos maneras de hablar que no nos damos cuenta que realmente tienen una fuerte carga de discriminación y que sobre todo nacen incluso de un concepto discriminatorio. Una palabra que se usa siempre normal y que sentimos que es lo natural es, por ejemplo, cuando decimos una mulata o un mulato, y nos olvidamos de que esa palabra tiene como origen etimológico mula, el mulo, la mula, que son animales híbridos, y sobre todo se piensa que en esa mezcla que se crea para dar una mula, el caballo es superior o la yegua es superior y el burro es inferior.
Y en ese sentido es una palabra que tenemos totalmente naturalizada, pero si la pensamos realmente tiene una carga muy negativa. O sea, nace desde un concepto de racialidad, nace desde un concepto negativo, creyendo que una raza es inferior a la otra. Y así existen muchísimas maneras de, cuando decimos, es una mujer muy inteligente, pero es lesbiana. Cada vez que utilizamos esa adversativa, ¿no? Es como que algo anda mal en esa persona. O yo no soy homofóbico, pero prefiero que las personas homosexuales hagan su vida aparte de mí. Siempre que usamos esas adversativas, estamos realmente incluyendo una exclusión. Por tanto, por eso siempre hay que tener mucho cuidado cómo utilizamos el lenguaje, porque el lenguaje puede ser muy hiriente y sobre todo puede significar muchas cosas que no somos conscientes que están significando. A mí desde pequeña siempre me gustó mi cabello, todo alborotado, loco, por así decirlo. Pero de momento siempre había alguien que hacía ese comentario de pelo duro, peínate y cosas así. Y entonces eso como que me afectó. Y decidí alisármelo, eso fue para séptimo grado, porque tenía mucho volumen. La verdad me arrepiento de eso, pero tampoco me culpo porque era una niña. No sabía cómo tratar mi cabello y tampoco estaba esa cultura del cabello afro, que ahora todo el mundo lo lleva con orgullo. Y la verdad, en cuanto tuve la oportunidad de que ya me sentí segura de que quería mi cabello natural de vuelta, me lo corté enseguida. La violencia simbólica del lenguaje es sutil, pero poderosa. Aparece cuando las formas de hablar refuerzan jerarquías, limitan oportunidades o invisibilizan experiencias. No hace falta una prohibición explícita. Basta con los refranes que repetimos, los adjetivos que elegimos o los silencios que damos por normales. Cada una de esas expresiones deja huella. Influyen en cómo nos reconocemos, en la confianza que desarrollamos y en la manera en que valoramos a los demás. Así, el lenguaje cotidiano puede consolidar roles, perpetuar estereotipos y naturalizar la discriminación, incluso sin darnos cuenta. Una palabra puede legitimar lo que es considerado normal o correcto, y al mismo tiempo excluir o minimizar aquello que se desvía de ese estándar. Yo creo que sí, que de alguna manera un refrán nace de una experiencia y de algo que sentimos que eso se puede decir con pocas palabras. Pero mira, es difícil. Por ejemplo, un refrán que a mí me parece que de alguna manera es excluyente es el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Primero porque presupone que uno ha evaluado a una persona y a lo mejor la ha juzgado, como esa del hábito nace al monje. Ha juzgado a una persona por su apariencia, yo diría que un método lombrosiano. Exactamente, cuando tú dices dime con quién andas y te diré quién eres, quiere decir que tú juzgas que una persona es negativa por lo que sea, por su manera de pensar, por su orientación sexual, por su expresión de género, por el color de su piel o por su profesión, no sé. A partir de ahí entonces tratas de que los demás no se acerquen a esa persona y por tanto la estás limitando, la estás alejando, la estás discriminando. Porque además, en la medida que tú creces escuchando cierto tipo de lenguaje, con cierto tipo de comunicación específica, eso lo haces tuyo y por tanto tú piensas que a esa es la verdad y a partir de ahí te comportas según lo que tú crees. Y por supuesto que un lenguaje discriminatorio hace mucho daño a todas las personas que reciben ese tipo de discriminación. La mujer es de la casa, la mujer es la que limpia, la mujer es la que cocina, la mujer es la que lava, la que cuida a los niños y a sus mayores. Calladita te ves más bonita, por ejemplo, también cuando piensan que la mujer no tiene por qué opinar porque no es conocedora, no tiene saberes suficientes. Nadie piensa en la carga tan tremenda que tiene un lenguaje discriminatorio o un lenguaje que aparentemente no discrimina, pero cuando tú dices, por ejemplo, es que la mujer es el sexo débil, eso es absurdo.
ya tú estás poniendo a la mujer esa debilidad, que es una marca negativa, ya tú la estás poniendo en todos los sentidos, porque no solo consideras que es débil físicamente, consideras que es débil mentalmente, que es débil socialmente. O sea, la estás poniendo en una situación de subordinación a causa de su debilidad que realmente no existe. Por ejemplo, también hay expresiones de los hombres de la casa en los que expresiones como esta: te fregué, te ordené la cocina, ya te recogí la ropa, como si fuera un favor que hacen los hombres a las mujeres, como si hoy no hubiera también ropa de ellos, o como si la cocina no fuera de toda la familia. Existen todavía muchas frases que demuestran cómo se ha naturalizado la discriminación hacia las mujeres, el no reconocimiento de sus capacidades. Yo creo que una de las más comunes que nos encontramos en la vida diaria es que las mujeres no saben manejar. Si vas en la calle y hay algún conductor que comete alguna infracción o que parece estar distraído, enseguida las personas dicen, seguro que quien maneja es una mujer. A mí en lo personal ese tipo de expresiones me molestan mucho porque conozco mujeres que son muy buenas choferes y conozco hombres que son malos choferes. Una de las formas más excluyentes del lenguaje es el sexismo. En el español se expresa de manera muy marcada en el uso del masculino como norma. Esa forma de nombrar, que aparenta ser neutral y universal, en realidad invisibiliza y excluye. El masculino genérico se presenta como una regla natural del idioma, pero lo que hace es colocar a los hombres en el centro como medida de lo humano. De esta manera, lo masculino se convierte en referente, mientras que lo femenino queda en la periferia, relegado o silenciado. Hablamos entonces de un lenguaje sexista, determinado por un marcador masculino que no es inocente ni casual. Es una construcción histórica que ha funcionado como herramienta de poder del patriarcado, un mecanismo para legitimar desigualdades, sostener jerarquías y reproducir un orden social que excluye a las mujeres y a otras identidades. Lirians Gordillo Piña, periodista especializada en género, nos comparte su mirada sobre cómo estas prácticas lingüísticas impactan en la vida cotidiana. Dentro de las estrategias sexistas más extendidas se incluye el sexismo lingüístico, y entre ellos el uso del masculino como genérico universal. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de el hombre por la humanidad, cuando nos referimos al alumnado, pero nos referimos por los alumnos o los profesores para hablar de el profesorado. Esos son algunos de los ejemplos. Otra manera también de violencia simbólica en el lenguaje se incluye el significado diferenciado por género que se le da a determinadas palabras. Un ejemplo clásico es el de hombre público y mujer pública. El primero es una definición que otorga, ¿verdad?, rango público, importancia pública, mientras que las mujeres públicas se definen como las prostitutas. Hay muchos otros ejemplos también. Esa definición, esa diferenciación también puede traspolarse a la visualidad, ¿verdad?, a otros recursos, no solamente al lenguaje escrito o hablado. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Esta semana fue noticia el consenso convocado por la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad, SOCUMES, y que trajo al debate los desafíos que enfrentan las personas negras y mestizas en el acceso a la salud sexual y reproductiva, y sobre la necesidad de incorporar una mirada interseccional que permita despojarse de estereotipos y avanzar hacia políticas públicas más inclusivas y justas. El artículo Cuerpos, Racialidad y Sexualidades bajo foco de la periodista Sara Masi, disponible en nuestra web, resume algunos de los elementos más importantes del intercambio entre representantes de la academia, especialistas de diferentes campos de la salud, la investigación, activistas y líderes de proyectos sociales y comunitarios que tuvo lugar en La Habana los días 11 y 12 de septiembre. Te proponemos también el reportaje La sociedad necesita aprender más sobre cuidados y que narra la experiencia de Cuidarte con Amor, una MIPYME ubicada en la provincia de Holguín y que nació de la investigación y el compromiso social.
Su equipo, integrado por más de 20 personas, trabaja día y noche por brindar atención a personas mayores, enfermas o en situación de discapacidad, tanto en hogares como en instituciones de salud. La historia nos muestra cómo el emprendimiento puede ser también una respuesta a una necesidad social urgente, construir en Cuba una verdadera cultura de los cuidados. Además, refleja el empeño de sus fundadores por superar estereotipos y crear alianzas con otros proyectos similares en distintas provincias. También fueron noticia los datos que arrojó la encuesta bioconductual de cero prevalencia del VIH, sífilis y hepatitis B y C en grupos de poblaciones clave en Cuba y que evidencia la alta tasa de prevalencia de VIH en mujeres trans de La Habana. La investigación, primera de su tipo en el país, confirma que esta población vive una situación epidemiológica mucho más grave que el promedio regional latinoamericano. El estudio subraya la necesidad de intervenciones focalizadas, de acelerar el acceso a la prevención combinada y de derribar barreras de género y derechos que todavía limitan el cuidado de la salud de las personas trans y otros grupos clave. Escúchanos en iVoox y YouTube. Si das clic en redcenla-cuba.net, podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Estás en La Nota, el podcast informativo de SEMLAC Cuba. Hoy reflexionamos sobre cómo el lenguaje puede perpetuar estereotipos sociales, invisibilizar realidades y sostener violencias simbólicas. En los últimos años, en el ámbito del idioma español, se ha intensificado un debate que genera polémicas y pasiones, el del lenguaje inclusivo. ¿Pero qué entendemos por lenguaje inclusivo y cuáles serían sus principales aportes? Para unas personas, es una herramienta de equidad y visibilización. Para otras, una amenaza a las normas gramaticales. La Real Academia Española se ha pronunciado reiteradamente en contra, apelando a la llamada economía del lenguaje y defendiendo la estabilidad de la gramática. Sin embargo, el español es una lengua viva, que cambia con el tiempo y refleja transformaciones sociales, culturales y políticas. Yo siempre he dicho que, no lo digo yo por supuesto, lo han dicho los lingüistas de siempre. La lengua es un organismo vivo y por tanto la lengua se desarrolla y cambia, crece y se alimenta de realidades. Por tanto, el lenguaje inclusivo lo único que hace es marcar, nombrar y especificar realidades que han quedado escondidas tras otro tipo de lenguaje. Un lenguaje que no es inclusivo, que es exclusivo. El lenguaje inclusivo a veces viene a marcar un déficit, viene a marcar un vacío. Claro que se puede caer en una tontería absoluta, eso también estoy de acuerdo, se puede llegar a unos extremos que pueden ser ridículos, pero sí es importante no solo que el lenguaje sea inclusivo y que se pueda utilizar, sino también es muy importante cuando logramos crear a partir de realidades nuevas que no se habían tenido en cuenta, crear las palabras específicas que nos sirven para identificar esas realidades. Para eso el lenguaje es como una enorme caja que está llena de pequeñitas gavetas y en cada gaveta tú vas depositando sus contenidos y cada vez que tienes una nueva realidad, si no tienes cómo expresarla, pues usted le pone un nuevo contenido a esa nueva gaveta. Yo creo que es bastante inútil negar que es importante que exista un lenguaje inclusivo, como también es bastante inútil llevarlo a un extremo que quede en lo ridículo. Pero sí, yo estoy a favor del lenguaje inclusivo. Hola, mi nombre es Juliet Pérez Calaña, más conocida como la Yuli de Cuba en Facebook, periodista, feminista y guajira. Yo sí considero que los entornos digitales son propicios para ejercer la violencia simbólica, incluso a veces agravada porque puede hacerse desde el anonimato, es decir, no saber la identidad de quien la ejerce, porque puede ser desde una cuenta falsa, y que a veces se lleva a cabo desde recursos como, por ejemplo, los memes,
que uno suele subestimar y suele decir, no, solo es humor, solo es broma, se parapeta en esto del humor, no seas amargado, es solo un meme, pero está ahí la violencia simbólica, un meme racista, un meme misógino, pero que uno lo deja pasar porque, bueno, para no ser tú la amargada, ¿no? Más allá de lo puramente lingüístico, el lenguaje inclusivo implica una postura política. No se trata solo de gramática, es un terreno de disputa sobre quién es nombrado, quién queda en silencio y cómo queremos representarnos como sociedad. De ahí su vínculo con movimientos sociales que luchan por ampliar derechos y reconocimientos. Para la comunidad LGBTIQ+, y los movimientos feministas, el lenguaje inclusivo dista mucho de ser una moda pasajera o un capricho gramatical. Es, ante todo, un acto político y un ejercicio de resistencia. Nombrar es reconocer, y lo que no se nombra, no existe. Para Teresa de Jesús, representa la posibilidad de abrir caminos de comprensión y de diálogo. Yo creo que sí, que es fundamental utilizar el lenguaje para crear esas equidades de género, para crear una cultura de conocimientos, sobre todo para eliminar barreras de desigualdades y de discriminaciones y de incapacidades de comprensión de toda la naturaleza y la riqueza del ser humano. Es importante porque cuando hablamos y utilizamos toda la riqueza que define lo que es la realidad de todos los seres humanos, abrimos caminos de comprensión, abrimos caminos de diálogo y sobre todo rompemos con esas barreras lingüísticas y esas barreras de pensamiento que al final lo único que hacen es estrechar nuestros campos de comprensión y sobre todo nuestra posibilidad de enfrentarnos ante la riqueza de la vida. Ojalá rescatemos no solo un lenguaje inclusivo, sino rescatemos un lenguaje de diálogos y de comprensión y de inteligencia y de información veraz. Sería lo mejor que nos podría pasar en estos tiempos. Hola, yo soy Legna María Caballero Pérez, periodista del periódico Adelante de Camagüey. Los medios de comunicación además pueden ajustar su mensaje comunicativo a la idea y al principio de la igualdad de género, a ser más inclusivo y eso transversaliza todo el discurso de los medios. No se trata de ser inclusivos en una fecha específica, no se trata de hacerlo por una cuestión de cumplir con determinada política editorial. Tiene que ser algo que entre coherentemente a la agenda mediática, a los contenidos, pero también al discurso de cada uno de los medios de comunicación. No puede hablarse de lenguaje sin mencionar a los medios de comunicación, pues estos tienen el poder de seleccionar, enmarcar y narrar los hechos, moldeando la percepción y la conciencia colectiva. En este proceso, el lenguaje es su herramienta fundamental. Por eso, asumir la responsabilidad de usar un lenguaje no discriminatorio e inclusivo deja de ser un asunto de estilo, es un imperativo ético. Durante mucho tiempo, la comunicación tradicional ha reproducido estereotipos y exclusiones muchas veces de forma inconsciente. El uso indiscriminado del masculino genérico, la cosificación de las mujeres, la invisibilización de las identidades no binarias o el tratamiento sensacionalista de la diversidad LGBTIQ+, contribuyen a normalizar una visión parcial y desigual de la sociedad. Frente a esto, los medios deben asumir un papel consciente y convertirse en agentes de cambio, mostrando cómo comunicar de forma más justa, reconociendo identidades y realidades históricamente silenciadas y garantizando que todas las voces sean escuchadas y representadas con igualdad. Apostar por un lenguaje inclusivo en los medios es apostar por una comunicación más precisa, ética y fiel a la compleja y diversa realidad humana. Es narrar el mundo sin dejar a nadie fuera de la historia. Yo creo que es importante, por una parte,
promover una recepción de la comunicación pública, de los medios, de las redes sociales, desde una visión crítica, ¿sabes? No exponernos sin cuestionarnos también lo que en eso que consumimos se representa. Eso es por una parte. Y por otra parte, yo creo que hay que seguir apostando por los espacios de formación, de capacitación y de sensibilización a profesionales de los medios, a personas que hacen comunicación pública. Y principalmente desde la academia, desde el pregrado hasta el posgrado, ubicar, reconocer que una buena comunicación pública es una comunicación que no reproduce violencia simbólica, es una comunicación que es inclusiva, es una comunicación que no discrimina, es una comunicación que muestra la diversidad, es una comunicación que no instrumentaliza, que no cosifica, que no silencia, que no anula. Eso yo creo que es importante, y también hay instituciones, hay actores sociales que tienen la responsabilidad también de promover tanto ese consumo crítico como esa formación de profesionales, esa capacitación. Por suerte contamos con espacios, no están generalizados ni tienen un alcance quizás nacional, pero yo creo que cada vez se va posicionando más la conciencia, el interés por una comunicación inclusiva y que no reproduzca violencia simbólica. La identidad de una persona o de un grupo se forma y se expresa a través de elementos que representan ideas, valores o pertenencias, y no solo a través de características físicas o nombres. Pero entre esos símbolos tienen un peso importante las palabras. Cada término que elegimos, cada frase que pronunciamos, tiene el poder de incluir o de excluir, de invisibilizar o de reconocer. La invitación es a usar el lenguaje de manera consciente, reconociendo que nuestras palabras pueden abrir caminos hacia el respeto, la inclusión y la equidad de género. Porque transformar la sociedad también comienza en lo cotidiano, en cómo nos hablamos y hablamos de los demás cada día.